tenerla grabada. Ahí está. Ahí está. Bien. Se supone que está grabando. Bien. Y está grabando, dice que está grabando. Sí. Bien. Bueno, vamos entonces a redondear lo que vimos hasta ahora. Tenemos, por un lado, los personajes, que son las personas que viven en el cuento. ¿Sí? Sí. Sí. Después tenemos el autor, que es la persona que escribe el cuento. La narración en general, pero bueno, va a ser el cuento. Tenemos el narrador, que es quien lo cuenta, y tenemos al lector, que es quien lo lee. ¿Sí? El narrador puede coincidir con personajes, puede coincidir con el autor, que el autor a su vez sea un personaje. Ahí hay toda una melange que la vamos a ir viendo de a poco. Pero básicamente, el narrador puede ser un narrador como el moderno, que es absolutamente audiovisual, y donde el texto se desarrolla por lo que sucede sin mayor dato que lo que se ve en la escena. En el otro extremo tenemos el narrador con más tradición, más antiguo, un narrador que ya incluso no está recomendado desde hace mucho tiempo para la mayoría de los textos, que es el que es preferible evitar, según un acuerdo general, porque todas estas son convenciones, que es el narrador omnisciente, que es el que puede saber todo. Y en el medio tenemos el narrador interno, es decir, el que habla desde un personaje. Ese narrador interno tiene también un montón de variaciones, pero básicamente la variación más grande que tiene es que el narrador interno puede expresarse en primera o en tercera persona. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el narrador interno puede decir: Juana vino de su trabajo, estaba muy cansada, además había dormido mal la noche anterior y estaba preocupada porque tenía a la madre enferma. O decir: llegué del trabajo después de un día en el que no había estado bien, me sentía muy cansada y además había dormido mal. La situación de salud de mi mamá me viene preocupando mucho desde hace tiempo. ¿Sí? Sí. ¿Está? Sí. Bien. Sí, sí. Eso que parece una diferencia mínima, no es tan mínima. Porque en determinados momentos uno se da cuenta que ese narrador tiene que ir en primera o tiene que ir en tercera. Y hay veces en que se da cuenta que tiene que ir en pasado, y hay veces que se da cuenta que tiene que ir en presente. O sea, todo va a depender del texto, de cuál sea el proyecto, pero la verdad es que hay textos que con un narrador interno en primera pierden, y otros pierden si ese narrador interno está en tercera. Porque cuando está en primera, está teñido del lenguaje propio del personaje y de la emocionalidad del personaje, mientras que cuando está en tercera, esa emocionalidad queda un poco más alejada, aunque esté nombrada. No se instala del mismo modo. ¿Sí? Por otro lado, cuando está en presente, tiene una serie de ventajas y de desventajas con respecto al uso del pretérito, que son bastante más de las que uno puede pensar a simple vista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando está en presente, una de las ventajas que puede tener es que el personaje tiene como una impunidad que no tiene en pasado. ¿Sí? El personaje puede tener un arrebato y como narrador hablar desde el arrebato, que si está en pasado y es una persona que tiene que indicar que es un arrebato, porque si no, uno está diciendo, este personaje es así. ¿Se entiende? Entonces, un personaje que es narrador interno, que está en primera y en escena mata a un perro,
si es una persona neurótica, digamos, de las que el psicoanálisis considera normal, al segundo, al minuto, al mes o al año, es una persona que lamenta haber matado, ¿no? Entonces, si cuenta, porque Si aquí, no, no es creíble. claro, tiene que contar, bueno, aquel día yo estaba tan enloquecido que terminé matando un perro. No puede decir, y entonces agarré el palo y le di en la cabeza hasta que se desangró entre gritos. Porque si dice eso y no dice nada más, si no aparece, digamos, ni la culpa, ni el arrepentimiento, ni la represión, bueno, ya estamos hablando de un personaje que es un psicópata. Y si nosotros no queremos hablar de un personaje psicópata, pero sí queremos hablar de una persona que en un momento se brota. Ahora, no queremos contar qué le pasó después del brote, queremos mostrarlo en el brote. Y que después el lector se haga cargo. Lo tenemos que contar en presente. ¿Se entiende? Entonces, aunque esté en tercera, ¿sí? O sea, no es necesario que diga, porque entonces agarré el palo y maté al perro, sino, y entonces agarró el palo y enceguecido por la furia mató al perro. Listo. Y seguramente el personaje en primera, el narrador en primera, no podría decir enceguecido por la furia en presente, pero en pasado sí. No. ¿Se entiende? Sí. 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 Porque en presente, ¿cómo va a decir? Estoy enceguecido por la furia. Entonces, sin darme cuenta de lo que hago, agarro el palo y mato al perro. Es inverosímil. Y la verosimilitud es otro de los elementos que tenemos que ver porque el texto tiene que ser verosímil. Y el texto escrito en primera persona y en presente, ¿está en tiempo real? Puede estar en tiempo real o no. Ah, Claro. Pero si haces ese salto, tenés que dejar como mínimo un blanco. Claro. Y además, ¿cuál es la recomendación contemporánea frente a la necesidad de tratar con distintas interioridades? El desplazamiento del narrador. Donde uno tiene un bloque donde ese narrador es interno de un personaje y otro bloque donde es interno de otro personaje. Pero en un mismo bloque no me puede perdí. ser interno de más de uno. Me perdí. Cuando ¿Cómo uno es? tiene necesariamente, porque el cuento que está escribiendo justamente tiene que mostrarlo, tiene que mostrar la interioridad de más de un personaje, la narrativa clásica, tradicional, ponía un narrador omnisciente. Más allá de que ponía un narrador omnisciente independientemente de hacerse este planteo o no, pero esto digamos que se fue sofisticando, para decirlo de algún modo, con el paso del tiempo. Ahora, en algún momento, cuando cae en desuso, empieza a ser considerado el narrador de un borrador y no el narrador de un texto corregido, omnisciente, bueno, el autor puede mirar y decir, pero yo no puedo obviar cuál es la interioridad de tal personaje en tal parte del texto. Entonces, lo que puede hacer es desplazarse. Pero el texto tiene que dejar muy claro que se desplazó. Si uno es Cortázar, no lo tiene que dejar muy claro, porque tiene otros modos, pero digamos, no somos Cortázar. Claro. O sea, Sí. se puede y no se puede tienen que ver con una instancia de aprendizaje y de presentación. Después hay gente que puede hacer maravillas, y lo que es un error en otros es uno de los méritos de ese autor. Entonces, si yo en mi texto me encuentro con que mis personajes, que son Sandra y Grace,
son personajes que no los puedo manejar de modo externo sin darle el realce que yo necesito al tipo de historia que tengo que contar. Probablemente yo de entrada diga, bueno, lo voy a hacer desde el interior de Grace. Y después veo que el interior de Grace es irrenunciable, pero que yo también necesito el interior de Sandra. Claro. Pero no quiero hacer un omnisciente. Entonces, ¿qué hago? Un bloque de texto desde Grace, otro bloque de texto desde Sandra. ¿Sí? Claro. Y eso lo puedo ir alternando. O sea, pueden ser 12 bloques de cada una, más otros 12 de externo. ¿Se entiende? Pero yo nunca voy a tener en el mismo bloque a las dos desde la interioridad. Y cuando hago esos desplazamientos, en general, si yo no quiero subdividir los bloques con blancos, como si fuera capítulo 1 o capítulo 2, bueno, lo que voy a necesitar es un narrador que funcione como externo. Por momentos, claro. Y después resulta ser que ese interno como que se coló en la cabeza de una, después sale y vuelve a ser externo, y después se cuela en la cabeza de otra, pero en lugares muy diferenciados del texto. Sí. ¿Sí? Porque si se me empantana, o estoy cometiendo un error de punto de vista, o estoy haciendo un omnisciente. Y vuelvo a que el omnisciente no tiene nada de malo en sí, el omnisciente puede ser necesario en algunos casos, pero cierto recorrido literario del mundo, no mío, indica que parte del trabajo del escritor también incluye evitar el omnisciente lo máximo posible. O sea, dejar el omnisciente cuando está plenamente justificado y ya es una necesidad que si no el texto naufraga. Pero ir de entrada al omnisciente, no. ¿Sí? No. El omnisciente Pregunta. es el último recurso, sí. Pregunta, hace mucho tiempo leí un libro de Julian Barnes que es Love, etcétera, donde él maneja el recurso de cada uno de los personajes le habla al lector como si estuviera mano a mano con el lector y entonces son distintas, no sé si capítulos llamarle, pero entonces era una charla íntima entre el personaje y vos, que sos mi lector en este momento, sí. Y yo te convenzo a vos, ¿no? Esa es otra opción. Sí, hace mucho que lo leí y no me acuerdo. Estamos entrando en, de esas opciones hay muchas, pero ya estamos como, estamos en el tomo 2 ahí, o en el tomo 3. Y acá estamos todavía empezando el tomo 1. Sí. ¿Se entiende? Entonces, también tenés el monólogo interior. Y también tenés el narrador en segunda. Pero, ¿a qué vamos? Yo puedo tallar la madera, pero primero tengo que aprender a usar el torno, digamos. Y tengo que aprender a seleccionar las maderas. Y si yo todavía no sé seleccionar las maderas, si me pongo a tallar, lo más probable es que cometa algún tipo de error en mi falta de experiencia y de conocimiento de algunas cosas, que una vez que yo ya tenga un uso con las distintas herramientas, ya pueda darme algunos lujos, inventar algunas cosas y experimentar otras. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar una cantidad de narradores impresionantes, porque yo lo que hice fue el punto cero, el finisterre y el ombligo. ¿Sí? Entonces, hay mucho más
Y además hay otros que ni siquiera están sobre la regla, sino que están como sobrevolando, ¿no? Entonces, por el momento vamos a buscar un poco en estos las posibilidades que tienen, ¿sí? Y después, a medida que vamos avanzando también con otras cosas, vamos a ir viendo otras posibilidades. Que hay veces que las encontramos en los textos. Un recurso, digamos, uno lee Boquitas Pintadas y uno ve que hay una ausencia del narrador, pero ni siquiera es un narrador externo. Entonces uno tiene una carta, un diálogo sin narrador, la descripción de una habitación, la lectura de un acta policial. Bueno, son posibilidades que Quisqueya es un genio. Es una de las novelas más importantes escritas en español en el siglo XX, o probablemente yendo a la historia de la literatura en castellano, probablemente nos encontremos con que mucha gente ponga a Puig entre los 15 o 20 mejores. Porque la huella que dejó Puig, la huella que dejó Borges, la que dejó Cortázar, la que dejó García Márquez o Vargas Llosa, o Almudena Grandes, o Abelardo Castillo, o Liliana Hecker, bueno, hay gente que sobresalió de un modo tan impresionante, pero son esos nombres, que pueden ser 20, pueden ser 50. Pero después nosotros estamos como todavía entre los cientos de miles, no entre los 50. Entonces, hay toda una experimentación sobre los otros que por ahí está. Es recomendable, creo yo, trabajar sobre eso como si no existiera otra cosa por un tiempo y después ir estirando nuestras posibilidades de a poco. ¿Sí? Sí. Y no tirarnos en la pileta con una Ferrari en una calle de tierra la primera vez que nos sentamos al volante. ¿Sí? Lo que no significa que nos tengamos que quedar en la calle de tierra toda la vida, digamos. Pero sí empezar de a poquito. El narrador más usado en la actualidad, cuando hablo de la actualidad hablo de los últimos 70 años u 80, es ese narrador externo o interno, que también, si está en tercera, funciona como externo, como les conté recién, que puede contar una serie de cosas en las que uno no se da cuenta que es interno hasta que en un bloque se vuelca sobre un personaje. ¿Sí? Entonces, ese narrador, ¿qué es lo que dice? Bueno, en la habitación hay 10 personas, es una fiesta muy divertida, suena música a todo lo que da, y en un momento Sandra, ya cansada de escuchar los Rolling Stones, pide que pongan Pink Floyd. Y Grace dice, no, ¿qué Pink Floyd? Pongamos los Beatles. Sandra no quiere tampoco escuchar los Beatles. ¿Sí? Entonces, ese narrador es un narrador que, salvo cuando dice Sandra quiere, Sandra no quiere, funciona prácticamente como un externo. ¿Sí? Sí. También permite una serie de posibilidades que otros narradores no permiten. ¿Sí? Donde hay un ejemplo que vos recordarás quizá, Grace, que es el cuento de Flannery O'Connor, Un hombre bueno es difícil de encontrar. Que es un narrador que permite algo que un narrador en primera no lo permite. Y es interno de un personaje. Pero ¿qué pasa? Funciona como externo también. Y permite dar una voltereta
que en primera hubiera sido imposible. ¿Sí? Que no se los voy a anticipar porque el texto se los voy a mandar. ¿Sí? ¿Está? Sí. Entonces, Bien, bien. Sí, sí, sí. es un cuento largo. Esto también se los voy a decir porque este es un taller de narrativa breve. Pero para la muestra de esto, Sí. les voy a mandar un texto largo, lo que no significa que en este taller vayamos a escribir textos largos. ¿Sí? ¿Está? ¿Me dan un segundito? Ah, Sí. ¿qué bebida blanca estás tomando, Sandra? Dale. No. Agua. ¡Qué Agua y aburrida! mate. Agua y mate. Agua. Sí, no. No, enseguidita. Ya vamos a tomar nuestra copita de Malbec antes de ir a dormir. La verdad, ahí, ¿Cómo están ah, ustedes ahí? el clima aquí ¿Eh? está caluroso. Hoy recién ha refrescado, pero estos días 30 grados. Porque Ay, Santiago, bueno, sí. a pesar de que en todo el país ha habido un veranito, ¿no? Sí, sí, ¿En sí. qué, Y en qué? ahora se viene un poco de frío. Sí, ahora sí, hoy está ya más nublado y es como que ha vuelto el frío. Aquí hay mucho viento, mucha tierra y aquí, bueno, mucha más sequedad obviamente que en otros lugares. ¿En qué lugar de Mar del Plata vives? En La Perla. Ay, qué lindo, qué hermoso. ¿Cómo Volvió están el, ahí pro- con el... Ah, volvió el profe, después hablamos. ah, bueno. Bueno, yo entonces lo que les propongo ahora es, yo les voy a mandar algo de material, pero también les voy a proponer que Bien. escriban, Sí. no Ah, digo cuento completo, ahora. Ah, para el jueves que viene, ah. que escriban una misma escena 2 veces con 2 narradores distintos, donde básicamente pongan un conflicto, porque tiene que ser una escena que sea narrativa. ¿Saben lo que es el conflicto? En 2 palabras, Sí, el sí, conflicto es sí. el quiero interferido de un personaje. ¿Sí? Ese personaje en escena o en su vida, porque puede haber muchos quiero dando vuelta, está necesitando o deseando algo y a medida que se va encontrando con las interferencias, surgen los conflictos que motorizan la narración. Entonces, sin hacer un cuento entero, yo les doy un ejemplo mínimo. Una persona muy contenta por algo habla con otra y esa otra persona no le parece que sea para ponerse contento. Ejemplo, un hombre o una mujer a quien su hijo o su hija viene muy contento de decirle que va a ser abuelo o que se va a casar. ¿Sí? Y a esa persona no le parece que sea para ponerse contento. O al revés, si quiere. Está considerando un drama y al otro le parece que es algo de felicidad. Entonces ahí hay un conflicto. Para un personaje, para el otro, para el lector, no importa. Hay un conflicto que ustedes definirán cómo manejar. Ahora, esa escena, el conflicto se tiene que ver. ¿A qué voy? Si el narrador es la persona que está contenta, de algún modo tiene que irse notando que el otro no está recibiendo la noticia con la alegría con que se la están contando, que no la está compartiendo esa alegría. ¿Sí? Aunque no pueda decir qué es lo que le está pasando, aunque ni siquiera se lo pregunte, o aunque justamente lo empiece a preocupar de tal modo que empieza a tratar de averiguar por qué el otro no comparte esa alegría. ¿Sí? Ustedes eligen el tema, yo les doy este ejemplo, y la idea es que lo cuenten de 2 lugares distintos. Traten de no hacerlo con omnisciente. Pero lo pueden contar con Sin un omnisciente. externo, con un interno de uno y un interno de otro.
en primera, en tercera, en presente, en pasado. Ustedes eligen porque ustedes van a ser las autoras y yo no quiero darle una estructura demasiado completa, en la cual medio que se vean obligadas a escribir un texto como si fuera a contestar con un multiple choice. O sea, ustedes inventen las preguntas, ¿sí? Y den las opciones de respuesta que quieran, ¿sí? Entonces se los doy abierto. Bien, Si quieren ir bien. por otro lado, vayan por otro lado. Yo les doy esto como una propuesta para no hacerlo tan amplio que no sepan ni qué hacer en cuanto se sienten. ¿Sí? Entonces, pero si ustedes Bien. saben qué es lo que quieren hacer cuando se sienten, hagan lo que ustedes quieran mientras sea dos textos sobre la misma escena desde dos puntos de vista distintos. ¿Ya? Bien. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? No, 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 por ahora no, está todo clarísimo. Bueno, bien. Para mí Lo está manejamos, clarísimo. por ejemplo, en Google Docs. Lo ¿Perdón? podemos hacer con los documentos de mandárnoslos en ese grupo de Messenger. ¿Sí? Vamos a ir juntando los textos en el grupo de Messenger. Ah, no ¿Sí? sé. Para no generar más ruido y más plataformas, digamos, ahí mismo los vamos a ir poniendo. Yo lo que no sé ahora es cómo le hago llegar Bien, bueno, esta grabación a Marta. Supongo que la voy a tener que subir a YouTube y mandarle el enlace de YouTube. No sé si hay otro modo, pero bueno. Por lo menos la grabación la vamos a tener. sí, la grabación la puedes compartir por el Messenger, me parece, Pero ¿o la tengo no? que haber subido en ¿No? YouTube, en una plataforma, no desde mi computadora donde se está grabando. A eso voy. Ah, bien. Ah, bien, bien, Me bien. parece que la voy a tener que subir a YouTube No sé y dónde mandar habrá el que... enlace. ¿Cómo? Yo voy a averiguar con mi hija que maneja el tema de tecnología, porque por ahí a través de Classroom también puede ser o no. No lo sé, no lo sé, voy a averiguar ahora. Me voy a fijar. ¿Sí? Bueno, está bien, está bien. Yo si me entero de algo, te lo mando vía WhatsApp. Bueno, yo te mandé mi número, todos tienen mi número. Sí, No puse algo. Bueno, muy bien. Entonces, llegamos hasta acá hoy, Perfecto. ¿sí? Muy dale. linda la clase, me gusta. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Bueno, Espero que con menos dificultades. Me parece que el Zoom es la mejor opción. Sí, el problema es que como se cortan los 40 minutos y eso, bueno, estábamos yendo por ese lado. Bueno, Ah, vamos a ver, vamos a ver. Sebastián, Sí, discúlpame. Hay una plataforma, pero bueno, no sé si se graba. Yo la uso hace mucho para dar taller también y es Jitsi Met sí, o Jitsi Meet sería. sí. Yo Ese, tampoco sé yo decir si doy se graba. clases, ¿sí? Bien. Tampoco sé. Yo doy Bien, 3 horas doy clase y no, nunca se me corta. bien. Yo Nunca se me corta. no tengo problemas con que experimentemos la diferencia que tiene, que es la misma que tiene en este sentido que voy a decir ahora Messenger, es que no se puede ver el mosaico como lo estoy viendo ahora con todos los participantes. Se puede ver, yo quedo chiquitito en una punta y puedo hacer un mosaico con ustedes. Mientras que en Zoom yo sí puedo tenerme a mí de igual a igual. Esa es la diferencia para grabar. Sí, sí, ¿Está? sí, también. Sí, sí, sí. Bueno,
Nos vemos el jueves y ojalá que con menos dificultades, ¿sí? Cualquier cosa nos vamos manejando por el grupo. Un beso para las dos. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, Chao, Sandra. nos vemos, encantada. Igualmente.